esto está provocando graves problemas porque lo que se ha hecho es profundizar los graves problemas que se tenían en el sector externo, sobre todo en el dólar, y que no se ha tomado ninguna decisión o ninguna política en contrario de la balanza de pago, de la fuga de capitales, de la fuga a través de los viajes al exterior. O sea, no se ha puesto ninguna medida, ni siquiera las retenciones, este intento de... Ustedes todos saben que las retenciones de la soja bajan un 6% al año, es un 0,5 por mes, lo que da un incentivo a que nadie liquide, obviamente, porque cada vez que no liquidas va ganando plata. Bueno, este formato en realidad sigue produciendo una hemorragia de dólares que no tiene ni contrapartida financiera, o sea, se ha pedido al Fondo Monetario Internacional que venga, pero ya ellos solos han salido a decir de que lo sugerido al Fondo Monetario Internacional en el crédito stand-by ya no alcanza, todavía no lo viene, ya no alcanza, y no hay ninguna medida, por lo menos en contrario, para tratar de poner un freno a este drenaje de dólares que existe. A nivel internacional, si quieren que ahora, a nivel internacional existe, que es lo que medio lo que nosotros vamos a ver, existe una disputa que está bien determinada ahora. Estados Unidos todos los años tiene un documento de seguridad nacional. Este año el documento de seguridad nacional está dirigido específicamente a lo que fue la campaña del presidente Trump y al American First, American Primero, esta nueva estructura o esta nueva idea de agenda que determine un diferente reparto de los beneficios de la globalización. Para eso Estados Unidos lo que quiere es ejercer una nueva presión o sentarse a negociar a través de aranceles. El mecanismo de presión son los aranceles. Por otro lado está China, que también ha presentado un documento que se llama China 2025 y que seguramente en diferentes programas vayamos sondando en este tipo de documentos. Y la idea de China es, por primera vez, desafiar la supremacía norteamericana y exponer en tiempo y en forma cómo va a competir con la economía norteamericana por la supremacía mundial. A esto obviamente se va a prender Asia, esto se va a prender Rusia y la Unión Europea. Y esto va a hacer que se traslade a América Latina en este gran escenario electoral que hemos tenido. Tenemos 6 elecciones en América Latina, de las cuales resta llevarse a cabo, elecciones presidenciales, ¿no? Resta llevarse a cabo solamente una, y seguramente va a marcar el rumbo ideológico de América Latina, la de Brasil, es la más preponderante y la que va a cambiar la balanza para alguno de los dos lados, y este rumbo ideológico que le dé a América Latina, más la pelea a nivel internacional de este principio de guerra comercial que existe entre Estados Unidos, China, Canadá, en este caso México y la Unión Europea, tienen que tener una repercusión, una impronta en la Argentina. O sea, esto va a determinar qué es lo que debería de hacer la Argentina. Hoy la Argentina en política internacional tiene una carestía total. O sea, y es lo que iniciamos conversando, está trabajando por lo menos en cuestiones comerciales en nivel inverso de lo que hace todos los demás. El mundo se está cerrando, está tratando de hacer convenios bilaterales en los cuales hay preferencia para cada uno de los que hay el convenio, así se puede comerciar, porque todo el mundo lo que está haciendo es poniendo aranceles y cerrándose. De hecho, la respuesta a los aranceles, cuando me quieran parar, párenme, la respuesta que dio Canadá, China, México y la Unión Europea a los aranceles impuestos por Estados Unidos fue monolítica, aunque ellos dicen que no hubo ningún acuerdo ni ninguna estrategia pactada. Pero lo cierto es que hay 545 productos a los cuales estos
4 países y la Unión Europea le pusieron aranceles a las mismas cosas, a la agricultura, al cerdo, a la soja, a los automóviles. En realidad le pusieron aranceles a todo lo que tuviera que ver con la producción del medio oeste norteamericano, o sea, del cinturón oxidado, a los votantes medios de Trump. Alejandro, como para cerrar tu columna, esto me recuerda la descripción que estás haciendo a la década del 30. Sí, sí. Y sabemos cómo terminó la década del 30. Terminó en una guerra, claro. Cuando el único país que en realidad revirtió la tendencia de la crisis del 30, más allá del inicio de Estados Unidos, o sea, esta especie de New Deal de principio de Estados Unidos tuvo un auge y después una gran caída, y el único que mantuvo el auge y siguió creciendo fue Alemania, extrañamente. Después, la gran disputa que si el keynesianismo fue el que terminó con la crisis del 30 o si fue la guerra la que terminó con la crisis del 30. Como decía Roosevelt, ¿no? El keynesianismo, bueno, es decir, sus políticas le pusieron en andador y la guerra terminó de recuperarla de alguna manera. Sí. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho tu colaboración, te esperamos la semana que viene para los que quieran leerte con mayor detenimiento, el Tábano Economista. El Tábano Economista, sí, todo lo que hablamos, lo que comentamos, lo que decimos está escrito en la web del Tábano Economista, así es. Muy bien, muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes y suerte con el programa, esperemos, ¿no? Gracias, Alejandro. Buen fin de semana. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Tardes a Terra. Qué preocupante todo esto, ¿no? ¡Ya va, loco! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué estamos esperando? ¿Qué haces, ¿Cómo andamos? Vamos, arriba, trajeron la máquina, mirá que bien. Vamos, que se hace tarde. ¿Cómo andamos, Cacho? ¡Qué grande! ¡Vamos, Cachito! ¿Cómo andás, mía? ¡Vamos! ¿Qué haces, oiga? ¿Cómo andamos? Pipí! ¡Qué grande, ¿Dónde soy? Hoy verás a Chus. ¡Vamos que nos vamos! Dos negras dominicanas, una casa en la playa, tiempo que perder. 200 Don Periñones y la cara dura, prueba de chichones. Secretos, amores, canciones más mejores. Invitarlo a Marlon Brando una noche a cenar. Ganar un puto sorteo, que la democracia no nos tome el pelo. Ser más compinche de mi soledad. No andar de oferta cuando vos no estás. Un cuore que no tropiece, 35 pesos con la misma piedra. Un buen cáncer en los huevos para los Galtieri, para los Macera. Amigos en fiestas que me duren los dientes. Poder olvidarte cuando se me dé la gana. Que el cielo nos quede a mano, por si en el infierno no quedan más camas. Venderme caro al peor postor. Pensar despacio y con hambre de gol, 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 gol. Queremos todo, un poco más de todo, todo y un poco más. Queremos todo, un poco más de todo, el todo y un poco más.
patria, siempre en el bolsillo una buena mentira. Tener suerte en los fracasos y con los pecados buena puntería. De postre un gambino, de entrada un buen ombligo, un safari hasta las tetas de Graciela Alfano. Ser viejo cuando no duela y que la huesuda no me tenga en cuenta. Que no te alcance lo que no te doy. Que no te sirva lo que nunca soy. Queremos todo, un poco más de todo y un poco además. Queremos todo, un poco más de todo y un poco además. Seguimos aquí en Tardes ATR y aquí estamos con un nuevo invitado en el piso, Mariana. Quique Rosito. Eso mismo. Eso mismo. Secretario de prensa del gremio del subte. Trabajador del subte, agente sí. Tiene un nombre medio complicado, pero Metrodelegados está bien. Metrodelegados está bien. Es como lo conocemos todos. Sí. Contanos, Quique, ¿qué pasó ayer? Lamentablemente tuvimos que retomar la realización de medidas de autodefensa, exigiendo que el gobierno de la ciudad, Subterráneo de Buenos Aires y Metrovías reabran la paritaria, una paritaria que recordemos que cerraron a espalda de los trabajadores en el mes de abril por un 15% miserable en 3 cuotas, y a cambio además nos imponen una cuota sindical compulsiva del 1% para el otro sindicato, así que era insostenible en ese momento, y mucho más ahora en que la inflación oficial ya superó el 16% en el semestre. Y la va a seguir superando. Seguramente parece que no tiene techo. Bueno, la proyección es al 35 por lo bajo, ¿no? Lo cual, con el anuncio de Macri de ayer de que iba a bajar 10 puntos la inflación, estaríamos en los niveles históricos del kirchnerismo, el 25. Con alguna diferencia. No, pero quiero decir lo siguiente, que esta gente que decía que la inflación no era un problema, que el dólar no era un problema, se propone como una meta de máxima bajar la inflación al 25%, que es un nivel superior al 24%, que fue el último año del kirchnerismo que venía a recomponer. Es muy interesante. Pero frente a esa variable también hay que tener en cuenta que con una inflación del 24, todos los acuerdos salariales eran superiores al 24. Entonces ahora nos proponen, en el mejor de los casos, bajarlo al 25, pero con techos salariales del 15. Claro, eran superiores y insultábamos al gobierno. Yo me acuerdo de insultar al gobierno con las homologaciones, con acuerdos del 27% que eran muy chicos. El de comercio, que en el gremio que yo estaba, era 27, y bueno, sabemos que comercio es uno de los gremios más horribles que tienen los trabajadores, que también con cuotas compulsivas. El hecho de haber empezado el plan de lucha ahora, y un plan de lucha activo, que realmente va a dar respuesta a esta política destructiva de la capacidad de compra del empleo y del empleo en sí, ¿no? de la Argentina. Plantea un problema, que es el tema que en la medida en que no tengan respuestas, ¿cómo sigue esto? ¿Iríamos a una paralización total de la actividad? En principio vamos a ir llevando paso a paso estas medidas de fuerza. Seguramente la semana que viene, el lunes o martes, eso lo definen los compañeros a través de asamblea, se va a reiterar esta modalidad en la línea B, 2 horas de apertura de Molinete y después la paralización del servicio. Nuestra idea es tratar de llevar adelante medidas que no perjudiquen tanto a quienes necesitan viajar, que son trabajadores como nosotros, son estudiantes como nuestras familias, pero en algún momento sí, si no hay algún tipo de respuesta, se profundizará con mayor cantidad de horas de interrupción del servicio o con más de una línea interrumpida al mismo tiempo. Esperemos no tener que llegar a paralizar las 6 líneas, porque la verdad que es una situación bastante incómoda, porque sabemos que paralizar las 6 líneas es prácticamente paralizar la ciudad de Buenos Aires, así que esperemos no tener que llegar a eso. Pero hay una situación de cierto desentendimiento de parte tanto del gobierno como de los empresarios. Y digamos que en el mes de primeros días de mayo, fines de abril, nosotros iniciamos el primer plan de medida de fuerza, que al principio eran solamente apertura de molinetes, después eran apertura de molinetes y paros. La respuesta que hubo por parte de la empresa fue la de sancionar a los compañeros que hacían esta medida, con sanciones que iban de los 5 días de suspensión hasta los 10 días de suspensión, es decir, le descontaban casi un tercio
de su sueldo. El 22 de mayo directamente fue el día de la represión en la estación Las Heras, una represión absolutamente brutal, desmedida, injustificada, compañeros que estaban realizando una acción que es ocupar pacíficamente el lugar de trabajo en el marco de una huelga, algo absolutamente normal. Poco después, el juez Andrés Gallardo, el juez a cargo del juzgado número 12 en lo contencioso administrativo y tributario, nos otorga una cautelar que ordena a los trabajadores del subte a cesar en todas las medidas de fuerza, pero también ordena al gobierno de la ciudad a convocar a las partes y retomar la paritaria. Y lamentablemente, esta gente que hace del diálogo, el consenso, el trabajar juntos, su principal bandera de campaña, no dialogan ni con la orden de un juez. Apelaron a esta medida, esta apelación fue aceptada, por lo tanto ellos están en libertad de volver a sancionarnos, pero nosotros también estamos en libertad de volver a hacer medidas en defensa de nuestro salario. Y después de la represión, ustedes sí pararon las 6 líneas en ese momento puntual. Sí, era inevitable, con 16 compañeros detenidos, incluyendo al secretario adjunto de nuestro sindicato, Néstor Segovia, con un montón de compañeros lastimados, compañeras golpeadas. Bueno, uno de los casos emblemáticos fue Mónica Berruti, nuestra compañera conductora de la H, a la cual un efectivo de la infantería directamente le pegó una trompada en el ojo. Sí, recordamos las fotos. Fue muy fuerte ver a nuestra compañera en esa situación. Frente a eso, la reacción es inmediata, se paralizan las 6 líneas de subte. Se paralizan. Y tuvieron una respuesta medianamente positiva en ese momento. Por parte de la justicia. Sí, la justicia actuó rápidamente, liberó a los compañeros por la noche, pero los procesos siguen. Hay un montón de compañeros que están enfrentando causas penales, causas que podrían acarrearle, esperemos que no, pero podrían acarrearle penas importantes, y todo por ejercer su legítimo derecho de huelga. Si vemos las fotos, vemos que en realidad los primeros que interrumpen el servicio es la propia Guardia de Infantería, que estaba cruzada en 2 líneas de efectivo de punta a punta del túnel, no los trabajadores del subte que estábamos haciendo asambleas dentro de nuestro lugar de trabajo, que son los trenes. Pero bueno, es el país en el que vivimos, es la justicia que tenemos. ¿Cómo evalúan ustedes el posicionamiento que han tomado las centrales sindicales respecto de la política económica del Estado? Y si tienen algún diálogo más fluido ahora con la CGT y demás. Nosotros somos parte de la CTA de los Trabajadores, que lidera Hugo Yasky. Estamos interactuando, estamos trabajando en conjunto en muchas actividades con algunos sectores, fundamentalmente de la corriente federal. Debemos ser muy prudentes al hablar de la política que lleva adelante otras centrales, pero creo que se le ha dado, desde cualquier punto de vista que querramos, un plazo más que suficiente al gobierno nacional para empezar a reaccionar. Yo no me olvido que habían dicho que si vetaba la ley antidespidos se iba a paralizar el país. Eso lo dijeron en un acto el 1 de mayo, que se hizo en realidad un 30 de abril. El veto llegó y el paro no, solamente las 2 CTAs y algunos sectores de la corriente federal salimos a la calle a protestar contra esto. Entonces, creo que ya es el momento de empezar a dar respuestas mucho más contundentes. No, porque en la CTA vemos, de hecho, una posición más combativa, pero de la CGT llamó la atención en los últimos días tanto las declaraciones de Smith como las de Daer ayer, que se habían posicionado en un lugar realmente mucho más radicalizado, al menos del discurso del que tenía hasta este momento, y es evidente porque la llegada de Lagarde ahora, más hablando del subte nunca más adecuada, ¿no? De no ver la luz al final del túnel, sino que efectivamente que solo se prometa más sangre, sudor y lágrimas. Podemos decir que nos da bronca, que nos enoja, que nos entristece. No podemos decir que nos sorprende este tipo de declaraciones de este gobierno. Sabíamos quiénes eran, sabíamos a qué venían, así que lamentablemente lo que nos entristece es que se confirman todos nuestros temores, aquellos que sabíamos lo que se venía, aquellos que nunca pensamos que eran lo mismo un candidato que el otro. Bueno, ahora hay que llegar de la mejor forma posible en todos los aspectos de la organización, en los aspectos, en los sectores estudiantiles, territoriales, sindicales y políticos, llegar lo mejor posicionados posible al 2019. Claro, porque en realidad yo creo que no es que lo que nos esté pasando son las consecuencias no queridas de un plan económico, sino que son las consecuencias inexorables de las políticas. Es el plan. Claro. Esto es el plan, no es que no existe. No es que pasaron cosas. Y ahora lo que es el plan. Lo hacían a finales de los 90, lo están haciendo ahora. Claramente. Son las mismas personas, los mismos funcionarios que estaban en el gobierno de la Alianza, que están en este gobierno. Siguen sus mismas políticas. La diferencia fundamental aquí es que
en los 90, en primer lugar, hubo una muy importante reconversión de sindicalistas a empresarios. Así es. Se venía prácticamente de toda una generación luchadora perdida, luego de la dictadura. Hoy venimos con un piso mucho más alto, con un piso de participación ciudadana, con una nueva generación de compañeros y compañeras que van llevando adelante nuevas experiencias sindicales. Entonces no va a ser tan fácil para Mauricio continuar 4 años más con un plan de este tipo. Y es más, desde las bases piden a la CGT que haga algo que no está haciendo, que no está respondiendo, desde los mismos trabajadores organizados. Sin lugar a dudas, si esta central, digamos, más o menos unificada, decidiera salir a confrontar con el plan económico del gobierno, no creo que hubiera ninguna posibilidad de que el gobierno continúe intacto este rumbo como lo hace hasta ahora. Pero bueno, se juegan otras cosas, hay carpetazos, hay amenazas, hay incentivos, hay chantajes. Entonces, bueno, eso cambia un poco la dinámica de la política. Otros sindicatos como los nuestros, creo que diría que todos los que estamos en la CTA no nos pueden golpear por ese lado, entonces utilizan la estigmatización, utilizan la baja del nivel de nuestros reclamos, van por otros lados que no tienen tanto que ver con la política, sino, digamos, con estrategias de marketing social. ¿Cuáles serían los próximos pasos en este plan de lucha, como para que los usuarios tengan también un poco la manera de definir su propia agenda? Vamos a estar aguardando hasta el final del día de hoy. Esperamos, digamos, con poca esperanza, pero, digamos, con nuestra buena voluntad de que haya algún tipo de llamado, convocatoria para la mesa de diálogo por nuestra paritaria. De no ser así, seguramente hoy a la noche, mañana estaremos anunciando las próximas medidas que creo que van a ser para el lunes o el martes, en la línea B, también esta modalidad de apertura de molinetes y después paralización de la línea. De 19 a 21, la apertura de molinetes, de 21 hasta el cierre, la paralización de la línea. Yo estimo que, habiendo transcurrido el viernes, sábado y domingo, que son días en los cuales la política también se hace, aunque la gente crea que no, si no hay ninguna respuesta, supongo que el lunes ya vamos a estar llevando adelante esta medida en la B, y la continuidad sería el miércoles en la C, el viernes en la D y así sucesivamente. Bueno, creo que más que claro, y seguramente, bueno, vamos a molestarte para que sigas viniendo aquí, que es tu casa, naturalmente. Sí. No tendrías que invitarnos. Pero efectivamente, y una última pregunta, a ver, ¿qué es Subterradio y cuál es la política de medios que tienen ustedes? Subterradio es la voz de los trabajadores y trabajadoras del subte, que se maneja con absoluta autonomía del sindicato, justamente para poder tener esta amplitud de voces frente al micrófono. Surge como un proyecto fundamentalmente cultural, una herramienta que permita a un montón de compañeros y compañeras del subte que por ahí no les interesa tanto la vida sindical, o incluso aquellos que le temen a la vida sindical, que tengan una forma de acercarse a este espacio. Lo hemos brindado a un montón de organizaciones amigas con las cuales compartimos la mayor parte de sus puntos de vista, con un criterio absolutamente democrático. Nosotros no participamos, no intervenimos, no bajamos línea a ningún programa, no les decimos de qué tienen que hablar o de qué no tienen que hablar. Nos parece que eso es fundamental. Tratamos de hacer además la construcción de una radio que no sea una radio que escuchemos aquellos que trabajamos en el subte, que sea una radio atractiva, que sea una radio amena, que sea una radio que cualquiera de los que está aquí o en la calle tenga ganas de escuchar, y que no pase solamente la vida sindical, porque los trabajadores tenemos mucho más que nuestras acciones sindicales para ofrecer cultura, deporte, esparcimiento, digamos, como generadores de cultura tenemos mucho para ofrecer, y estos micrófonos están a disposición de todos los que quieran contarlo. Bueno, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias, Quique. Buen fin de semana. No, al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos a Subterradio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos aquí en Tardes, Las Tardes ATR. ATR por Subterradio. Mirando el río, una rumbita te escribí,
mientras te esperaba, con el pechito inquieto y alegre, y un andar de no ser de acá. De aquí no me moví, de tu vértigo mío, de tu sonrisa vertical, que misteriosa es una rosa, el de Hiroshima y la rumba que hay. La rumba se ríe, no sabe si es rumba, será un momento nada más de eternidad, de eso que me das. Todos los días, todos los segundos, infinitamente, la alegría de vivir, el sentido que da la vida vivir contigo. En el cielo, en el suelo, en cada una de tus cosas. En el cielo, en el suelo, en cada una de tus cosas. La rumba se ríe, no sabe si es rumba, será un momento nada más de eternidad, de eso que me da. Todos los días, todos los segundos, infinitamente. No, es... Sí, lo necesitas. Seguimos aquí en Subterráneo con Tardes ATR. Y ahora tenemos un nuevo invitado, Gonzalo Díaz Córdoba, que es abogado, especialista en campañas electorales, en imagen. Bueno, en realidad nos viene a comentar un poco cuál es la actualidad política, cuál es su perspectiva respecto de estas apariciones presidenciales, cómo se están articulando las distintas alternativas en este momento en la política argentina. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Ha salido el presidente en estos últimos días prácticamente como una especie de reedición de aquella Cristina que vituperaban constantemente, ¿no? No encuentra medio por donde no salir. Sí, la verdad que no sé si es un poquitín peor, dada la situación del país. Justo venía para acá y me mandaban una foto donde aparece el presidente diciendo que ahora en Argentina vamos a tener que aprender a vivir en pesos. Sí. Que es algo que se dijo en 1989, 2001. Viste Antes que de eso, en los años 60, cuando mejor aquellos libros Vivir con lo Nuestro y demás. Y la verdad es que es un momento muy complicado para la política del país, porque el gobierno claramente no encuentra salida. Estas cosas que dicen, para cualquiera que haya vivido las últimas 3 crisis en el país, el acuerdo con el fondo que no se cumple, 7.500 millones de dólares dedicados a la fuga de capitales. Uh-huh. Los bancos en este momento, hay una resolución una circular del Banco Central que le permite a los bancos usar botes como encaje. Sí, como encaje, en plazo de líquido. Es una cosa incomprensible porque el encaje financiero es el seguro en pesos o en moneda a papel para que el banco pueda sostener una corrida. Ahora, frente a una corrida o alguien va a retirar dinero del banco, ¿va a recibir botes en el cajero? Es Esto una cosa me recuerda insólita. a la política de los tiempos de Juárez Selman y cómo terminó la crisis del 90. Es terrible. Frente a esto, que el presidente, si vos ves la curva de las LEVAX,
el de mayo salta de 28% anual al 47% en 2 meses. Sí. Son 27 y ya era un escándalo. Imagínate qué proyecto productivo El resiste. interés efectivo, porque en los mercados secundarios se ha habido más del 70%. Efectivamente. Frente a eso, no hay proyecto económico posible. O sea, ¿cómo te financiás vos si el Estado que compite para obtener crédito con vos está financiando, te está pagando el 47%? ¿Cómo haces vos para conseguir que te presten dinero? Antes estábamos con Marcelo Fernández, que hizo un comentario muy interesante sobre cómo la política financiera del Estado había desestimulado, por ejemplo, el tráfico de drogas, porque era mucho más rentable invertir en Levax que traficar directamente en el mercado clandestino, sin los riesgos que eso supone. ¿Vos te das cuenta que en un país que pasa esa cosa, salir a decir que tenemos que aprender a vivir en pesos es insólito? Yo creo que sí, sobre todo cuando aparece Milei u otros economistas señalando que estamos en un proceso de hiperinflación galopante y que de alguna manera un Rodrigazo está en puerta, ¿no? Bueno, un pedacito de Rodrigazo pasó. Rodrigazo fue una devaluación o una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 300%. Uh-huh. Nosotros hemos perdido 3 meses, entre febrero y junio, un 60% por vía de devaluación nada más. Así que no estamos en el 300 de Rodrigazo, pero estamos en una situación muy peligrosa. Pero evidentemente, en la medida en que se esté gastando esta cantidad de dinero, yo estaba, no sé qué era, ayer en un programa de televisión se señalaba que el dinero que iba al colchón en dólares durante 2016 era alrededor de 1.200 millones de dólares, que subió a 1.800 el año pasado, y este año estamos en 2.500 mensuales, con picos de casi 5.000 en el momento este. O sea que saltamos de 1.200 a cerca de 30.000 millones de dólares en perspectiva en solo 2 años. Es una locura, porque ¿eso qué significa? Que todo aquel que tenga un proyecto productivo, suponete, un amigo que vende materiales, entonces, para la construcción, y tenía operaciones cerradas, y cuando las iba a concretar, le dijeron, no, mira, la verdad que no, parémoslo, me voy a desestoquear de material y me voy a estoquear en dólares. O sea, vendo material, no te compro, vendo material, me estoqueo en dólares y me siento sobre los dólares y espero. Eso implica la detención brusca de la economía, de la construcción. O sea, todo aquel que tiene la posibilidad, se estoquea en dólares y espera a ver qué pasa. Ahora, hay un 35% de la población que no tiene esa posibilidad, no tiene escapatoria y no tiene dólares. Y además sería interesante preguntarse cómo haría el presidente para convencer a su gabinete de que se aprenda a vivir en pesos, ¿no? Y nunca lo logró. La verdad es que su gabinete, aparte de estar muy contento, porque después de las reglas de Basilea 1, 2 y 3 y la dificultad de tener activos en negro, el presidente le permitió a un montón de gente, entre ellos a gran parte de su gabinete, blanquear sus tenencias en negro. Por supuesto, aquel que la blanqueó no es que vino, la trajo y la invirtió en la economía. En el momento que se hizo el blanqueo, se estaban pagando 28.75% anuales Levax. O sea que, frente a eso, no vas a invertir en la economía con los problemas económicos, laborales, tributarios. ¿Qué haces? Te vas a las Levax. Cuando sentís que ya hay demasiadas Levax, te vas al dólar, entonces empieza a aumentar el precio del dólar, entonces te tientan otra vez levantándote el precio de las Levax, el interés de las Levax. Entonces, cuando sentís que es impagable, te volvés al dólar, y así entras en una carrera que termina en una hiperinflación. En este momento de inquietud, de temor social, de falta de expectativas respecto del futuro de la mayoría de la sociedad, el gobierno nuevamente ha recurrido al viejo clásico de tratar de levantar e instalar la figura de Cristina Fernández como alternativa de polarización. Lo que ocurre es que en este momento me parece que desde la perspectiva de la sociedad, Cristina parece ser mucho más atractiva que Macri. Y en un eventual balotaje ya no queda tan claro que Macri pudiera ganarle. ¿Cómo ves a esa franja del peronismo y del espacio nacional que pretende superar estas alternativas que nos atan con el pasado y tratar de hacer una propuesta nueva en perspectiva de futuro? Yo creo que es muy triste porque, en definitiva, vos no estás discutiendo proyectos. O sea, viene Cristina, ¿y qué va a cambiar en el país? ¿Qué es lo que va a cambiar o que se supone va a generar nueva economía, va a invertir en tecnología, en empleo joven?
Me decías que este es un programa para los jóvenes. ¿Cuál es el proyecto de futuro que se le da a los jóvenes? Viene Cristina, ¿qué va a hacer distinto a lo que hizo? Que fue en definitiva hacer lo que estamos haciendo ahora, que es vivir del campo, solamente que la soja estaba a $640, hoy está a $340, y gastó el dinero del campo en definitiva. Hoy seguimos viviendo con dinero del campo, solo que es menos, porque la soja vale la mitad. Entonces, en ninguna de esas discusiones hay un proyecto nuevo de país. Entonces, no creo que por ahí esté la salida. Entiendo que a macrismo le sirve. Creo que al cristianismo también. Al cristianismo también, porque lograron una cosa insólita. Este gobierno, me decía ayer un amigo, venía de un comedor de la provincia de Buenos Aires, él le consigue cosas. Entonces la gente, un mozo especial le decía, ¿sabes qué? Ya no me importa que roben, yo quiero vivir en paz. Entonces me acaban de cortar la luz. Entonces antes, una situación económica más o menos, no te digo holgada, pero un poco más cómoda que esta, a la gente le molestaba mucho que los políticos roben. Ahora ya ni les molesta que roben. Dice, yo quiero pagar la luz. Eso es todo. Y entonces que venga Cristina. Sí, claro. Por lo menos se pagaban los impuestos, como hablábamos antes aquí con el secretario de prensa de los metrodelegados, ¿no? De esta radio, que efectivamente, si bien había inflación, los convenios laborales estaban por encima de los niveles de inflación. Ahora lo que vemos es un proceso recesivo, una pérdida de la capacidad de compra del salario, los pesos que son rechazados por la sociedad, porque cualquiera que tiene un peso en el bolsillo que llegara a sobrar le trata de sacárselo de encima, ya sea a través de compras en perspectiva de futuro, en compra de dólares o lo que fuera. Realmente es tremendo, creo que nunca nos acostumbramos a salir del dólar, ¿no? No, me parece a propósito, no es que le erraron por un poquito, 10, 20%, le erraron por el 100% a la inflación. O sea, que el presidente salga en este contexto, después de haberse equivocado durante 4 o 5 semestres, a decir que el año que viene va a bajar la inflación 10%, es una cosa increíble. Lo fabuloso es esto, ¿no? Que después de 5 semestres de gobierno, antes nos decían que lo peor había pasado, y ahora que lo peor está por venir. Y lo más gracioso es que pretenden atribuirle la responsabilidad al gobierno anterior. Pero, y se supone que eso es para tranquilizarnos. ¿cómo ves el panorama para el 2019? Falta tanto en Argentina. La verdad que 6 meses en Argentina es muchísimo tiempo. Nosotros hablamos en abril y veíamos los paros, las movilizaciones sociales, y decíamos en Argentina el mes complicado es diciembre. Estamos en abril. Todo lo que puede pasar de acá a diciembre, tenemos que cumplir las metas del Fondo Monetario, no sabemos si las vamos a cumplir. ¿Qué pasa si no las cumplimos? Las metas de inflación son muy difíciles de cumplir, el déficit es muy difícil de cumplir, porque además te pones un objetivo. ¿Qué vas a hacer? En los 90 hubo jubilaciones anticipadas, un sistema del Estado se desinfló un poco, pero había un sector privado que podía absorber eso. Hoy la gente que se va del Estado, que pierde un subsidio, ¿a dónde va si la economía está parada? Entonces, ahora, si vos me preguntás qué cosa puede pasar respecto a las elecciones, creo que en una elección de presente contra pasado gana presente, y ese es Macri contra Cristina, gana Macri. Creo que una elección de presente contra futuro, todas las encuestas muestran que la franja que va de 16 años a 45 cree que con este gobierno no hay futuro. Entonces creo que una elección de presente contra futuro, esto es Macri contra quien represente el futuro, van a balotaje y el futuro gana en el balotaje. Y después hay una elección que el gobierno trata de evitar, que es futuro contra futuro, esto es Vidal contra aquel candidato del panperonismo que logra representar el futuro, y ahí es con final incierto. ¿Vos pensás que se puede llegar al balotaje en una elección de presente contra futuro y que el pasado no va a estar presente? Sí, creo que se llega a balotaje, porque creo que hoy el gobierno está en 35 puntos, o sea, no llega a los 40 con 10 de diferencia que le permitirían impedir un balotaje. Bueno, y hablando de números respecto de las imágenes y las encuestas, tenemos aquí a un amigo, Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás? Alberto Letieri, te saluda. ¿Qué decís, Alberto? Buenas tardes, gracias por llamar. Muy buenas tardes, estamos aquí con
Mariano López, y con un invitado, con Gonzalo Díaz Córdoba, que vos conocés. ¿Qué tal, Gustavo? Exactamente. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Estábamos hablando de los escenarios electorales de alguna manera, de las evaluaciones que hace la sociedad sobre el presente. ¿De qué números estás manejando vos en este momento? Bueno, hay bastante coincidencia respecto a que el gobierno está en la peor ponderación de la opinión pública desde que asumió en diciembre de 2015, con niveles que oscilan alrededor del 30% de aprobación y más del 60% de desaprobación respecto fundamentalmente a su política económica. Esto creo que es lo que nos pone en una circunstancia muy particular. El gobierno se quedó sin pasado y sin futuro. Sin pasado porque la apelación a la pesada herencia, luego de casi 3 años de gestión, ya pierde efecto. Y sin futuro porque justamente las encuestas lo que señalan desde hace ya unos meses, pero muy profundamente ahora, es que las perspectivas de la sociedad respecto a su futuro personal y al futuro de la sociedad en conjunto son pesimistas, son negativas. Es decir, al comienzo de la gestión decían, estamos mal, pero vamos a estar mejor. Ahora dicen, estamos mal y vamos a seguir mal o peor. Por eso creo que el gobierno, como consecuencia de la mala praxis, fundamentalmente, y de algo de mala suerte respecto del precio de las commodities, y fundamentalmente el cierre de los mercados financieros, que fue lo que le aguó el escenario al gobierno, porque creo que la administración de Cambiemos pensaba que iba a llegar al 2019 con la manguera de la deuda abierta, y esta se cerró en virtud del fuerte déficit de las cuentas externas del país, consecuencia del saldo negativo de la balanza comercial, del déficit de la cuenta turismo, del pago de intereses y el giro de dividendos, y bueno, el mundo dijo, esto no lo vamos a seguir financiando. Esto le complica, esto que el gobierno llama la tormenta, en realidad no es tal, o al menos en la mayor proporción, no es una consecuencia natural, sino que se da como el resultado de las políticas implementadas a lo largo de estos 30 meses. Yo recuerdo que Cristina todavía en 2015 apelaba al 2001 como un elemento diferencial o como para legitimar determinadas políticas públicas. Este gobierno parece haber agotado mucho más rápidamente la referencia respecto de ese pasado, ¿no? Sí, porque en realidad creo yo que a Cristina se le agotó antes la política que la economía. Y a este gobierno se le agotó primero la economía y todavía conserva algo de política. ¿Qué es lo que conserva mi criterio de política? Que la coalición Cambiemos originalmente es una coalición de un electorado no peronista, un electorado antiperonista y un electorado independiente. El independiente está claramente muy reticente al gobierno, se ha desencantado. Pero el antiperonismo y el no peronismo todavía es una base de sustentación para este gobierno, porque es un, digamos, 25-30% de la sociedad que dice, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, y no quiero que me gobierne el peronismo en ninguna de sus presentaciones. Y esto al gobierno todavía le da cierto oxígeno, que trata de explotarlo, como por ejemplo la decisión anunciada ayer de multar al sindicato de Moyano, que creo que sabe que no va a prosperar, pero va sobre lo que resulta sensible para su propio electorado. Es decir, está fidelizando votos, está hablándole solo a los propios porque sabe que en esta circunstancia no le puede hablar a los otros porque los resultados no acompañan. Aquí Gonzalo iba a hacerte un comentario, me parece. Sí, claro. 2 preguntas, Gustavo. La primera es económica. La FED había anunciado la suba de tasas. El mundo está en una situación de vuelta a los nacionalismos y al proteccionismo. Esto lo sabíamos desde fin de 2015, principio de 2016. ¿Cómo puede ser, cómo crees que haya sucedido que el gobierno se equivocara tanto cuando esto era Vox Populi para la gente que maneja economía y política a cierto nivel? La mirada del gobierno del mundo, vos viste que cada vez que el presidente o los funcionarios hablan, la palabra mundo aparece cada 3 palabras. El mundo, el mundo, el mundo, hay que abrirse al mundo, integrarse al mundo, etc. Pero el paradigma que el gobierno manejó desde el comienzo respecto de lo que pasaba en el mundo, como vos bien señalás,
no sintonizaba con lo que realmente estaba sucediendo. El gobierno ingresó, si se quiere, con la perspectiva de que el mundo estaba en una corriente de liberalización, y vos fijate que la principal acción del gobierno en materia de política internacional, económica internacional, es buscar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Cuando China está en una suerte de guerra comercial con Estados Unidos, o Estados Unidos con China, cuando Europa mismo se muestra muy reticente a abrir mercados, sobre todo al Mercosur, en aquellos áreas del complejo agroalimentario donde tiene mucha protección, y el gobierno insistía e insiste de alguna manera con esto, y creo que allí es donde se da uno de los principales déficits a mi criterio, por supuesto, de la forma en que el gobierno mira la situación global. Y esto es un dato esencial, estratégico, porque para gobernar países como la Argentina, primero hay que hacer una buena lectura del mundo y después aplicar las políticas correspondientes en el ámbito local y no al revés. Y esto no importa si tu perspectiva es más liberal, más heterodoxa, más, digamos, protectiva, más abierta. Si vos, por poner un ejemplo, en la década del 90 pensabas que el mundo se cerraba y aplicabas una política en consecuencia, la respuesta la ibas a tener inmediatamente. El mundo en ese momento se abría. Vos acá lo que te encontrás es con una situación fundamentalmente inspirada por los Estados Unidos a partir del triunfo de Donald Trump, donde esto queda muy claro y muy manifiesto. Se protege el mercado local, se protege a los productores locales, se protege el trabajo nacional, y a partir de allí se establecen los relacionamientos con los otros actores internacionales. El gobierno en ese sentido, creo yo, mira más lo que desea que lo que es. Y esto, desde que Maquiavelo escribió en El Príncipe, en el capítulo 15, que aquel que mira a la realidad no con los ojos de lo que es, sino de lo que quiere que sea, bueno, obra más temprano su ruina que su gloria, decía Maquiavelo. ¿Cómo ves, Gustavo, la proyección hacia las elecciones del año que viene, en perspectiva, por cierto? Ya que de hecho han aparecido una serie de ruidos al interior de Cambiemos respecto de supuestas confrontaciones entre Marcos Peña por un lado, Larreta, Vidal por el otro, Macri con su voluntad o no de reelegir. Es decir, se ve que de alguna manera lo que hasta hace unos meses era nada más la comidilla de los medios, que era la interna del espacio del peronismo amplio, ahora se ha trasladado al interior de Cambiemos. Ahí hay muchos clivajes, muchos cortes internos. El primero, Cambiemos es una coalición electoral, no una coalición de gobierno. Es decir, sumó a la coalición cívica y al radicalismo con espíritu electoral, y eso le dio competitividad y la posibilidad de ganar la elección del 2015 y la intermedia del año pasado. Pero eso no quiere decir que esos actores tengan la misma cuota parte al momento de tomar la decisión. Y el segundo corte, que me parece que es este que señalás vos, y es muy importante, es que además empiezan a surgir las diferencias a partir de hechos que son estructurales, territoriales y por lo tanto políticos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que había reclamado mayores recursos y lo había obtenido a expensas de la reforma tributaria, recordemos que de la reforma previsional, a eso hago referencia, de diciembre del año pasado, era justamente, digamos, para expresarlo de manera sencilla, restarle fondos a los jubilados para pasárselos a la administración de la provincia de Buenos Aires. Eso ahora está en reversa, porque el gobierno tiene que hacer un ajuste. Esto genera un estrés y una tensión desde la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional. Y además también lo que parece empezar a tomar volumen ahora, que hay algunos actores dentro de Cambiemos que entienden que no puede ser que los costos solo los pague el presidente y no los pague o la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Entonces allí, como siempre que hay que recortar algo, ya sea en el ámbito de los gobiernos o en el ámbito de las familias o de las empresas, todos pueden estar de acuerdo con la necesidad de reasignar recursos, pero después se encuentran poderosos motivos para que recorte el otro y no uno mismo. Y esto pasa tanto en el ámbito de la coalición como con los otros gobernadores del ámbito del justicialismo. Si hay que bajar gastos por 300.000 millones, que es una cifra enorme, porque representa que en un contexto de recesión vos le vas a quitar 10.000 millones de dólares al funcionamiento económico. Esto es lo que
permite avisorar que este segundo semestre del 2018 como mínimo va a ser un semestre de estanflación, de estancamiento, es decir, de retroceso en el ámbito del Producto Bruto y de inflación que hasta los observadores y analistas más cautos la ubican en un 30% para el 2018. Frente a este escenario, lo que es lógico que suceda es que cada cual, como el viejo juego de Antón Pirulero, atienda su propio juego y allí empiecen a cruzarse de manera negativa los incentivos, generando distorsiones para el propio gobierno, pero cuidado también en el ámbito de la oposición, porque hay un sector, digamos, de la oposición que tiene gestión, que tiene que negociar para salvaguardar su propia realidad territorial y a la vez tratar de construir una alternativa pensando en el 2019. Y esto también va a ser algo complejo de poder sincronizar. De mi parte, la última. ¿Vos ves un riesgo de una situación de hiperinflación, tal como plantearon algunos economistas ortodoxos en los últimos días? Me parece que el riesgo es más de estancamiento, ¿no? El riesgo es que, a ver, las recesiones post-devaluación en la Argentina, cuando vos tomás los últimos 30 años, suelen tener una duración promedio de 3 trimestres. Si esto se extiende más de 3 trimestres, naturalmente vamos a estar a mediados del año que viene, en pleno proceso electoral, con una situación económicamente negativa, y esto merma las posibilidades electorales del gobierno. Yo creo que justamente la esperanza y la expectativa del gobierno es que esto se pueda revertir en una suerte de caída profunda y después de recuperación muy fuerte por la mejora de la competitividad en el tipo de cambio, etcétera. Pero allí habrá que ver si esta frazada corta con la cual te tapás la cabeza y te destapás los pies, ¿qué quiero señalar con esto? Ahora el dólar es un poquito más competitivo de lo que era el año pasado, pero eso te presiona sobre la inflación. Y si vos te quedás con un dólar, digamos, de 28 o 29 pesos hasta fin de año, puede ser que eso te ayude para recuperar cierta estabilidad en el índice de precio al consumidor, pero volvés a perder la competitividad. Y si el dólar progresa y cotiza 32, 33 pesos hacia fin de año, vas a seguir presionando sobre los precios y entonces vas a tener un problema, no solo en la inflación, sino hasta en una eventual paradoja, de que aún bajando el gasto público de manera importante, sigas teniendo déficit, y este déficit del Estado en general también vaya acompañado de la continuidad del déficit de las cuentas externas, es decir, de la necesidad de dólares en la Argentina, y esto presente un escenario de mayor complejidad. De todas maneras, habrá que ver si el gobierno, para volver al comienzo de lo que decíamos nosotros, puede revertir su mala praxis con buena praxis, es decir, con mayor coordinación técnica al momento de tomar las políticas, y si hay algo de buena suerte que lo pueda acompañar en la recuperación de precios, como por ejemplo el de la soja, que hoy está en niveles cercanos a los $300, a ver si en los próximos meses el de esto y otros commodities mejora su perspectiva y ayuda a las cuentas externas. Por eso digo que no todo depende ya de lo que haga el gobierno, porque además también después de 30 o 30 y pico de meses de gestión, es lógico que haya más escepticismo y mucha más desconfianza de parte de los actores locales y globales frente a cada anuncio o decisión que el gobierno pretende instrumentar. Bueno, muchísimas gracias, muy claro y tan amable como siempre. Gustavo, estamos en contacto. Alberto, un fuerte abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, nos dejó con más preocupaciones todavía, ya nos planteaban preocupaciones nuestros entrevistados anteriores y Gustavo nos presenta una situación realmente muy grave. Sí, pues además el último planteo de Gustavo, que es real respecto al aumento del precio de la soja. Es muy difícil que eso se dé en un contexto que Argentina espera el año que viene una cosecha más importante, creo que 1 millón de hectáreas más, y eso va a presionar a la baja el precio de la soja, no la suba. Claro. Así que hace una cosecha más importante con precios menores. Claro, va a aplastar los precios en lugar de levantarlos. Que eso lo tenés que sumar a que la OPEP acaba de aumentar la producción anual, que Estados Unidos lo aumenta también, o sea, eso presiona sobre los precios del petróleo también. Entonces la otra esperanza que tiene Argentina, que es vaca muerta, está también en una situación compleja.
Efectivamente. Bueno, ¿y cómo ves un poco el escenario de la oposición en este momento? No de la oposición cristinista, que de alguna manera está jugando con distintas alternativas, aunque siempre en la gatera con la posibilidad de la reelección o una nueva elección de Cristina Fernández de Kirchner, sino del espacio del peronismo federal, el Frente Renovado. Yo creo hoy que hay 5 actores, un poco simplificando, el gobierno, el peronismo federal, que hoy es el peronismo, y Unión Ciudadana. También está el radicalismo, Sí. que es un dato, es algo que están sucediendo cosas hacia dentro del radicalismo que no sé cómo van a impactar de acá a fin de año y de acá a las elecciones. Ujú. Hay, digamos, las terceras líneas del peronismo que están teniendo problemas porque tiene una relación de más cercanía con la gente, un diputado provincial, un intendente, que está recibiendo presiones fuertes porque la gente la está pasando mal. Entonces, esa gente que es su base electoral de sustentación le plantea hasta dónde vamos a acompañar este proyecto, estamos realmente mal. Entonces, eso se empieza a sentir y empieza a hacer crujir la relación entre el radicalismo y el PRO en la Alianza Cambiemos. Eso es un escenario. Con sectores de radicalismo que están pensando ya, algunos se sienten idos y otros lo están analizando. Cornejo, por ejemplo, Alfonsín, por ejemplo, Rosas, por ejemplo. Entonces ya el tema del gobierno no es que es un tema, es una sumatoria sólida y consolidada, sino que vamos a ver qué pasa en los próximos meses. El peronismo de los gobernadores sí, por ahí es una entidad más consolidada, porque yo creo que el peronismo históricamente se ha reunido rápidamente atrás de la figura que parece que lo va a nuclear. Eso se va a definir en los próximos meses, como también se va a definir más o menos rápido lo de Unidad Ciudadana. Después tenés 2 actores que no son políticos, pero que van a tener una participación política que puede ser importante, que son la CGT y la CETEP. La CETEP presentó en las elecciones de octubre del año pasado una alianza en la provincia de Buenos Aires que llamó Vamos, con un desempeño electoral no muy importante, porque hay un planteo dentro de la CETEP que es los sectores más de izquierda que plantean el combate desde el sistema y otro sector que plantea la presentación en elecciones. Entonces creo que ahí, que están armando todo el país, también vas a tener un actor importante. Vamos a ver con qué desempeño. Perfecto. Te comprometemos a venir la semana que viene y profundizar este análisis porque hoy el tiempo se nos está escapando. ¿Qué te parece? Siempre un placer. Gracias por invitarme. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a un nuevo corte y el tramo final ya de nuestro programa Tardes ATR. Bueno, fue mi primer. Cómo volar, cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios. Así se siente cuando estás, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me lleven mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no dejó más. No me resigno a morir igual. Si creo que todo puede cambiar, ¿cómo no voy a esperar? ¿Cómo llegar? Cómo engañarlo a Lucifer, cómo escuchar un buen rock,
en la más bella soledad, ilumíname en extender la noche, acomódame el alma. Yo solo siento cuando estás, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto. Bueno, volvimos al último bloque de Tardes ATR en este viernes, Día del Amigo, y tenemos una última entrevista a Rodrigo Karasik, que él nos va a contar un problema que tuvieron por un incendio el 30 de abril en el playón de Colegiales, y desde ahí toda la problemática, toda la lucha que emprendieron contra el IBC. Y bueno, Rodrigo, ¿nos escuchás? Bueno, Rodrigo no nos escucha. No nos escucha, Rodrigo. Hay un silencio. A ver, ahora parece que sí. ¿Rodrigo? Sí, ¿qué tal? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariana, en Tardes ATR te quería, bueno, que nos contaras un poquito rápidamente cómo fue toda esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes de todo, gracias por darme el espacio. Voy a ser muy breve. Te comento que el día 30 de abril de este año hubo un incendio en el barrio Playón de Chacarita. Ante ese incendio y ante la ausencia del Estado, un poco la solución momentánea, hablamos de 6 familias que se quedaron sin un espacio donde vivir, que se prendió fuego el aula taller de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, a la cual presido. Ante esa situación, entre nosotros como asociación y la CETEP, más o menos pudimos resolver la situación, digamos, dónde puede dormir la gente, etcétera. El día 2 de mayo, los familiares decidieron designarme a mí como abogado para poder representarlos y firmamos un acuerdo con el IBC para que se haga cargo de la reparación de los hogares y, bueno, poder recuperar el espacio perdido, donde, entre otras cosas, había odontología gratuita y programas incluso oficiales del gobierno de la ciudad, como el PAEVIT. Hasta ese momento, más o menos, la cosa funcionaba. La cuestión es que un mes después, el IBC detuvo todas las obras y desde ese entonces tenemos gente que no tiene dónde dormir, tenemos un espacio prendido a fuego, detenido, y tenemos un silencio absoluto de radio por parte de las autoridades del IBC, con lo cual nos ha obligado a actuar judicialmente y a través de los organismos pertinentes. Con motivo de esto, ya dejo la palabra, el día de mañana vamos a realizar una medida de fuerza junto a organizaciones y vecinos del Playón de Chacarita, para que el IBC se haga cargo de lo que le corresponde, de lo que firmó, y garantice la vivienda de los vecinos y los derechos básicos de todos para poder acceder a tanto a educación, salud y demás los servicios que se brindaban en el aula de la asociación. Bien, ¿dónde es el Playón de Chacarita? El Playón de Chacarita es un asentamiento precario donde viven alrededor de 3.000, 4.000 personas. Se encuentra detrás de la estación Federico Lacroze de tren. Esto es Fraga y Teodoro García. Bien, ¿y a qué hora realizan esto y de qué manera? ¿Cómo va a ser este reclamo? A partir del mediodía nosotros realizamos semanalmente una olla popular. En este caso lo que vamos a hacer es, en el marco de esta olla popular, realizar un corte de calle, y lo vamos a acompañar por los reclamos y la presencia de todos los vecinos. Va a haber un micrófono abierto sumado a las adhesiones de innumerables dirigentes sociales, políticos, de muchísimos sectores que entienden que hay muchos derechos vulnerados y que esto es insostenible. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos esto. Vamos a estar pendientes de lo que suceda, de cómo siga la situación, y te deseamos un muy feliz fin de semana y un hermoso Día del Amigo. Ya nos despedimos, ya se nos terminó el horario. Se nos acabó el tiempo, sí. ¡Qué rápido! Bueno, gracias por estar escuchándonos en Tardes ATR. El próximo viernes
también en el mismo horario, en el mismo canal. De 16 a 18, como, bueno, va a ser un clásico a partir de ahora. Todos los viernes te esperamos aquí en Subterradio 101.7 FM, también en Twitter, @Subterradio 101.7, en Instagram y en Facebook. Todos Tardes ATR. Y si querés comunicarte con nosotros, busca Tardes ATR en cualquiera de estas redes sociales que no nos encontrás y nos haces llegar tus sugerencias y tus comentarios. ¡Chao! Ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, Yo puedo ser jefa de hogar, empleado o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.